Hola chicos y chicas, bueno, hoy vamos a continuar, vamos a ver las clases de oraciones. Digo vamos a continuar porque sabéis que ya hemos visto varias cosas sobre las oraciones, ya sabemos cuál es el sujeto, cuál es el predicado, ya hemos visto el núcleo del sujeto y los complementos y determinantes que puede tener el sujeto, hemos visto también en el predicado cuál es el núcleo del predicado, hemos hablado de los complementos también que podemos encontrar, el complemento directo, el complemento indirecto, los complementos circunstanciales y de qué tipo tenemos, así como los predicados nominales cuando tenemos un verbo copulativo, que sabéis que tienen atributo y esto vamos a recordarlo también en valenciano, ¿vale? Vamos a volver a repasarlo y a practicarlo, ¿vale? Por lo tanto, toda esta información tenemos que tenerla súper clara. Vamos a seguir haciendo fichas interactivas de análisis de oraciones que espero que os estén viniendo bien porque es algo que es así y no hay más. O sea, en el momento en el que sepáis identificarlo, os va a solucionar la faena en los años siguientes muchísimo porque ya lo sabéis. Entonces, una vez ya lo sabéis, simplemente es ampliar esa información, ¿de acuerdo? Así que hoy vamos a ampliar un poquito. Primero, vamos a ver, voy a distinguirlo en 2 días, ¿vale? También para que lo aprendamos todos bien. Y en esta página, en las clases de oraciones, vamos primero a conocer e identificar las distintas clases de oraciones. Primero, según la intención del hablante, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Vale? Después, según la voz del verbo, que es lo que veremos al próximo día, en el que distinguimos que el verbo puede estar en voz activa o en voz pasiva, ¿vale? De acuerdo, también es un concepto nuevo que no hemos visto hasta ahora, pero que ya en la próxima sesión, en el próximo vídeo, os lo explicaré. Y finalmente, según el número de verbos que tenga la oración y distinguimos entre oraciones simples y oraciones compuestas, que también lo veremos al próximo día y es algo súper sencillo, ¿de acuerdo? Así que la parte de hoy, ¿vale? Es muy sencilla, ya veréis cómo es algo que utilizamos diariamente, que además ya hemos dado el curso pasado y el anterior, así que solo es recordar y ampliar con algún tipo más de oración que no hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Así que empezamos primero con las oraciones y la intención del hablante. Pensad que cuando nosotros utilizamos oraciones, cuando hablamos, según el mensaje que queremos transmitir, utilizamos un tipo de oración u otro. Por ejemplo, yo, si quiero haceros una pregunta, no voy a hacer la misma oración que si voy a deciros algo que ha pasado, ¿vale? O si quiero deciros algo que ha pasado afirmativamente, no voy a hacer una construcción de una oración que hable en negativo, ¿vale? Por lo tanto, por eso se llaman las oraciones según la intención del hablante, es decir, según la intención que tenemos los que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Así que vamos a leer lo que nos pone aquí, dice, cuando nos comunicamos, utilizamos las oraciones con distintas intenciones. Afirmar algo, negarlo, preguntar, dar una orden, y según la intención del hablante se distinguen estas clases de oraciones, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar ya con las distintas clases de oraciones que encontramos según la intención del hablante. Son 7, ¿de acuerdo? Así que empezamos con la primera. Las primeras son las oraciones enunciativas, ¿vale? Se utilizan para informar sobre hechos o ideas. Ya está. Es decir, cuando utilizamos una oración y la utilizamos para informar sobre algo, sobre un hecho, sobre una idea, estamos haciendo una oración enunciativa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Si lo veis, que dice, el Barça se balanceó. ¿Vale? Nos está dando una información sobre un hecho que pasó, que el Barça se balanceó. Y luego sí que tenemos que tener en cuenta que las oraciones enunciativas pueden ser afirmativas o negativas. Yo puedo decir un hecho que ha pasado o un hecho que no ha pasado, pero en ambos casos estoy hablando de un hecho, ¿de acuerdo? Lo único que o de forma negativa o de forma afirmativa. En este caso, el ejemplo que tenemos, el Barça se balanceó, sería enunciativa porque está hablando sobre un hecho y enunciativa afirmativa porque el hecho sí que pasó, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacer una enunciativa, una oración que nos informa sobre un hecho de forma negativa? Pues poniendo el no. Por ejemplo, si yo dijese el Barça no se balanceó, estoy informando sobre un hecho que no ha ocurrido, ¿de acuerdo? El Barça no se balanceó sería enunciativa negativa. ¿De acuerdo? Ya tenemos estas las primeras, las oraciones enunciativas. Pasamos a las segundas. La segunda serían las oraciones interrogativas. En esta creo que ninguno y ninguna vais a tener dudas. Son las que se utilizan para formular preguntas, ¿vale? Las oraciones que utilizamos para formular preguntas son las que se llaman oraciones interrogativas y por eso los signos que añadimos en una oración interrogativa
son los signos de interrogación, que recordad que en castellano ponemos signos de interrogación y de exclamación, que ahora luego los veremos también, delante de la oración cuando empieza y cuando finaliza, y al final, ¿vale? Y en valenciano, en cambio, únicamente ponemos el signo de exclamación o de interrogación al final de la oración, cuando termina. ¿De acuerdo? Así que interrogativas se utilizan para formular preguntas, por ejemplo, la que tenemos aquí. ¿Le ocurre algo, señor? Yo estoy formulando una pregunta y utilizo una oración interrogativa. Siguiente caso. El que ya os he adelantado un poquito son las oraciones exclamativas. Son las que se utilizan cuando yo quiero expresar alegría, sorpresa, miedo ante un hecho, ¿de acuerdo? Cuando yo exclamo, por eso se llaman oraciones exclamativas. Por ejemplo, nos hundimos, ¿vale? Es una oración exclamativa porque está expresando, en este caso, miedo, yo creo, porque si el barco se está hundiendo, está diciendo nos hundimos con miedo, ¿de acuerdo? Por tanto, por eso va entre los dos signos de exclamación, el de inicio y el de final, y sería una oración exclamativa. Ahora luego en otras que veremos os indicaré cómo no tenemos que confundirnos con las exclamativas con otro tipo. ¿Vale? Vamos por el cuarto, por el cuarto la cuarta clase de oración, que serían las exhortativas. Las oraciones exhortativas, fijaos cómo se escribe, que lleva H intercalada, son las que se utilizan para dar consejos u órdenes u formular prohibiciones, ¿de acuerdo? Son las que utilizamos, por una parte, para dar consejos u órdenes, y por otra parte son las que utilizamos también para formular prohibiciones. No tenemos que liarnos entre cuando tenemos una prohibición, va a ser una oración exhortativa. No va a ser lo mismo que una enunciativa negativa, ¿vale? No tenemos que liarnos. Una enunciativa negativa, por ejemplo, la del Barça no se balanceó, que es lo que hemos dicho, está informándonos sobre un hecho. Y una prohibición nos está prohibiendo de algo que no tenemos que hacer, ¿vale? Las que más utilizamos de exhortativas, sobre todo, por ejemplo, las órdenes, la que tenemos aquí. Comprobad la estabilidad de la nave, ¿vale? Recordad también que cuando hacemos las oraciones exhortativas, cuando estamos dando una orden, el verbo tenemos que ponerlo acabado en D, ¿vale? Si yo en esta oración pusiese comprobar la estabilidad de la nave, la oración no sería una orden, no estaría bien, sería como, por ejemplo, hay que comprobar la estabilidad de la nave. Si yo quiero que se compruebe, que lo hagan, que sea una orden, que sea una oración exhortativa, tengo que poner la D, ¿vale? Que sea comprobad la estabilidad de la nave, ¿vale? Que esto es una cosa que tenéis que hacer porque hay mucha gente que no lo hace y ponen el verbo en infinitivo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir, que estas las tenemos claras. Siguiente, las oraciones optativas son las que con las que expresamos deseos, ¿vale? Por ejemplo, mirad el que tenemos aquí, ojalá no se hunda, ¿vale? ¿En qué no tenemos que confundirnos las optativas con las exclamativas? Recordad que la exclamativa, el ejemplo que teníamos era nos hundimos. Está haciendo una exclamación con un sentimiento, porque tiene miedo, ¿vale? Y en cambio, aquí, ojalá no se hunda, también es una emoción, ¿vale? Pero es un deseo. Por tanto, como es un deseo, ojalá no se hunda, él no quiere que se hunda el barco, por eso no la agrupamos, no la clasificamos como oración exclamativa, sino que es una oración optativa porque es un deseo, ¿vale? Os lo digo porque las oraciones optativas también van entre los signos de exclamación y por eso no quiero que en el momento en el que veáis dos signos de exclamación directamente pongáis exclamativas, porque no. Porque si van entre exclamaciones, pero son un deseo, van a ser oraciones optativas. Y seguimos, que vamos a la penúltima, las dubitativas, como bien dice la palabra, creo que todos y todas ya habréis deducido para qué las utilizamos, son las que se utilizan para expresar duda. Por ejemplo, quizás esté arreglado mañana, ¿vale? Con estas no tenemos que liarnos con las enunciativas afirmativas, ¿vale? Aquí en realidad está diciendo que quizás esté arreglado mañana, no nos está informando sobre un hecho, como hacíamos en las enunciativas, que decía el Barça se balanceó. El Barça se balanceó y es una realidad. Aquí está diciendo que quizás esté arreglado mañana, pero quizás no. ¿De acuerdo? Por eso no es un hecho real y por eso esta no sería una enunciativa afirmativa, sino que es una dubitativa porque es una duda. Por lo tanto, siempre que tengamos, la mayoría de veces que tengamos quizás, o puede ser, sería una oración dubitativa porque es una duda.
Y llegamos ya a la última, la última clasificación de oraciones según la intención del hablante, que son las oraciones de posibilidad. Son las que se utilizan para expresar suposiciones o hechos probables. Por ejemplo, el barco ya se habrá hundido. ¿Vale? Esta tenemos que tenerla muy en cuenta porque a lo mejor es de todas, yo creo, la que más os puede costar identificar. En esta, como ya he dicho, es para expresar suposiciones o hechos probables que puede ser que pasen, ¿vale? Pero que no se sabe seguro. Aquí en este caso dice, el barco ya se habrá hundido, pero ¿es un hecho real para que sea enunciativa? No, ¿vale? Por lo tanto, como es una suposición, es una oración de posibilidad. Aquí no sería una oración optativa, bueno, dubitativa, perdón, porque no es una duda, no está dudando si el barco se ha hundido o no, sino que está haciendo una suposición de que el barco ya se habrá hundido, pero puede que sí, pero a lo mejor está equivocado y no, pero él lo ha afirmado como que ya se habrá hundido, pero no lo sabe seguro, ¿vale? ¿Veis la diferencia entre las enunciativas, las dubitativas y las de posibilidad? Enunciativas es un hecho real, las dubitativas es una duda que yo tengo, ¿vale? No sé si el barco se ha hundido o no. Y en cambio, la de posibilidad es una suposición, el barco se habrá hundido ya, seguro, bueno, seguro o no, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos ya los 6 tipos de oraciones, las 7 clases de oraciones que podemos identificar según la intención del hablante. Creo que no son difíciles, ¿vale? Lo único que tenéis que leerlas bien y pensar que están informando, ¿de acuerdo? Yo ahora, antes de empezar a hacer las actividades para repasar, si yo recomiendo que pauséis el vídeo en estos momentos y como tenemos aquí las 6 oraciones que hemos analizado, que pauséis el vídeo e intentéis deducir a ver cada una de ellas, ¿vale? Si era enunciativa, si era interrogativa, si era exclamativa, si era exhortativa, ¿de acuerdo? Y hasta aquí ya tenemos lo de hoy, ¿vale? Como ya os he dicho, hoy de momento vamos a ver hasta aquí y ya en la siguiente clase ya veremos la voz del verbo, distinguiendo la voz pasiva y activa, os lo digo por si alguno quiere ir ya leyendo un poquito a ver qué es eso, y luego según el número de verbos que tiene la oración, si son oraciones simples o son oraciones compuestas, ¿vale? Eso lo veremos ya el próximo día. Hoy vamos a practicar esto, que es súper fácil, así que ánimo.